Mañana 40 minutos, viernes, día primaveral en la ciudad de Sucre, mucha calor y también con un tiempo muy seco porque estamos a noviembre 25 y no ha caído una sola buena lluvia, apenas una llovizna, creo, algún momento de la noche, pero nada más, ni siquiera en toda la ciudad. Sin embargo, esta temperatura es la ideal para este tiempo de primavera en Sucre, pero al mismo tiempo hace falta que llueva, porque en este mes llueve aproximadamente 60 litros por metro cuadrado en promedio, y hasta ahora ni siquiera hemos llegado a 1. Miren o imaginen esa gran diferencia que marca que estamos viviendo una sequía muy dura en la ciudad de Sucre y en sus alrededores. En Yamparaes la pasada semana hubo una granizada y algo de lluvia llegó también por ese lugar. ¿Cómo estás, Alex? Buen día. Y a todos quienes todavía quieren asistir al concierto de Claudia Arce, hoy es la segunda gran noche. Anoche realmente estuvo muy buena la cosa, un gran despliegue de músicos. Muchos han dicho, no habíamos visto tantos músicos reunidos allá apostados en el escenario del Teatro Gran Mariscal, y con la actuación impecable de Claudia Arce, pues invita a todos ustedes de que esta noche estén, y uno de los que va a estar esta noche va a ser Alex Ayllón. ¿Cómo estás, Alex? Buen día, bienvenido, y el lunes nos contarás cómo se... Buen día, querido Paya. ¿Te gustó? ¿Te emocionaste? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? No, pues absolutamente toda, definitivamente, sí, porque justo has ido a disfrutar de todo, no a buscar qué más te gusta o qué menos te gusta. ¿Y en qué lugar de la platea estuviste cerca? En el gallinero, en la parte de arriba, ahí estuvimos con algunos colegas de Correo del Sur, pues estuvimos disfrutando de la música, del momento que ha ofrecido Claudia Arce anoche en ese concierto, que hoy está... Me hubiera verte emocionado ahí moviendo la cadera, chica, pero yo ayer no pude realmente, pero voy hoy. Pero hoy para día... que veas, mira, la emoción me dura hasta hoy día, ¿no? Después de cuántas horas después, claro, muy alegre, hasta el cutis, claro, definitivamente, te ¿no? ves resplandeciente, claro. Bueno, hoy es un día también para recordar, porque es el día de la no violencia contra la mujer, ¿no? A nivel mundial. Hoy recordamos uno de los momentos más trágicos y más dolorosos y más sangrientos que nos han dado una de las peores dictaduras latinoamericanas en República Dominicana, el Leonidas Trujillo, el Chivo que le decían, ¿no? Y que tiene una gran novela también, Mario Vargas Llosa, asesinó a las 3 hermanas Mirabal, ¿no? 3 hermanas que luchaban por la democracia, que luchaban por el restablecimiento de los derechos humanos, fueron asesinadas de manera cruel y vil. Y en su homenaje inclusive hay un gran poema del poeta nacional dominicano que se llama Pedro Mir, y que dijo: cuando me enteré del asesinato de las hermanas Mirabal, supe que la civilización había muerto. Entonces, pues alzamos también siempre aquí nuestra voz desde Correo del Sur para que este mal que es la violencia contra las mujeres, los asesinatos que se multiplican en nuestra sociedad, pues terminen, paren. Es muy difícil. Les voy a dar algunos datos, ¿no? En el encuentro del Día de la No Violencia, que fue celebrado en La Paz, se ha mencionado que 81 mujeres perdieron la vida este año, ¿no? Producto de la violencia. Y que el 49.2% de los delitos que se cometen en Bolivia en este tema ocurren dentro de los hogares, donde las principales víctimas también son mujeres, niños y niñas. Es un cuadro realmente lamentable, querido Paya. Es un cuadro lamentable, pero más lamentable es que todavía toda la sociedad nos estamos acostumbrando a intentar a vivir del discurso y de las cosas generales. Y de las leyes. No, y de las leyes y de las cosas generales en torno a este tema. ¿Dónde realmente están los graves problemas de o las graves causas de este problema?
creo que muchos no se animan a poder desmenuzar exactamente qué grado de responsabilidad tiene el hombre, tiene la mujer, tienen los niños, qué pasa con los comportamientos, a dónde nos está llevando esta situación. Todavía creo que la sociedad no está avanzando en ese sentido, todavía las instituciones públicas como privadas prefieren hablar de este problema en el sentido general, que es culpa del machismo, que es culpa del patriarcalismo, que hay que despatriarcalizar y punto, y ahí nos quedamos y no se intenta, a mi juicio, todavía entrar mucho más allá para establecer qué es las causas, qué pasa. ¿Por qué las personas reaccionan con violencia? ¿Cómo se acumulan todos estos elementos que detonan en esa violencia? ¿Acaso eso no se puede analizar, no se puede estudiar, no se puede buscar soluciones específicas a este tipo de situaciones? ¿Acaso el país no tiene esos servicios que lleven a hombres o a mujeres también que actúan con cierto tipo de violencia de manera periódica a que vayan y reciban algún tratamiento de manera oportuna? Hay todavía mucho que hablar sobre este tema y ojalá que en algún momento las personas, las instituciones se animen a salir de esa generalidad. Hay estratos sociales donde definitivamente se manifiesta la violencia más o menos. Cuando intentas hablar de estos temas te dicen que lo primero, no debemos estigmatizar, esa es la palabra que se ha empezado a utilizar mucho a cierto tipo de sectores, y yo me pregunto por qué hay que llamar estigmatizar si todos o las estadísticas nos dicen que hay en determinados sectores de nuestra sociedad que sí, efectivamente, con cierto tipo de características, donde se presenta más la violencia. ¿Por qué no empezar a hablar sobre esas cosas tan particulares para pues buscar una solución efectiva a este problema que ya se ha convertido en una lacra definitivamente? Por supuesto, y eso es un problema complejo, es un problema multidimensional. Yo creo que no es la lucha solo de las mujeres el que nosotros, el que nuestra sociedad esté libre de violencia, es un problema de todos. De todas las maneras, pues nosotros defendemos ese principio de no violencia, sobre todo contra las mujeres, los niños y las niñas. Y bueno, hoy día van a haber varias manifestaciones alrededor de todo el país. Sucre no es la excepción, y bueno, estarán pues las mujeres también plantando presencia y plantando su voz potente para que la sociedad siga caminando pues por ser más segura, porque estos cuadros tan lamentables, tan desgarradores, porque son familias enteras las que sufren estos flagelos, ya no se repitan. Bueno, es muy difícil, pero como tú dices, es muy complejo, pero debemos. No, yo digo más bien que no es complejo, o sea, yo lo que digo es por qué las instituciones públicas y las instituciones privadas lo complejizan tanto este problema al hablar solamente de la generalidad. A eso es lo que me refiero, y por qué no se avance un poco más, porque para que suceda un hecho de violencia, a mi juicio, no solamente debemos en el hecho de quedar y decirnos, no, esta sociedad es machista, es patriarcalista y hay que despatriarcalizar y punto, y ahí es donde quedamos, ¿no? Sino que creo que hay otro tipo de acciones, de actitudes, de comportamientos que de pronto necesitan ser mucho más estudiados para encontrar respuestas mucho más positivas, porque ahora que abajo el patriarcalismo, abajo y punto, no a la violencia contra la mujer, no, y punto, ya estamos, ahí quedamos y listo. No es así, y yo creo que tú mismo estás aceptando que es un problema complejo y hay que ir, obviamente, detectando y tratando, pues, de corregir esos problemas múltiples. ¿Por qué no Ahora, por supuesto, que vivimos en una sociedad patriarcal, vivimos en una sociedad machista, vivimos todavía, digamos, los resabios de sociedades que son arcaicas y que creemos y que nos hacen creer que las mujeres son un poco más y nuestra propiedad o propiedad del hombre. Eso también es un motivo y es una razón. Para muchos es el motivo central de la violencia sistemática contra la mujer, que no es solo una violencia física, también es una violencia simbólica, es una violencia que se encuentra en cualquier, digamos, lado de la estructura societal en la que vivimos, pero es un asunto complejo. Y claro, yo te doy la razón también, Guevara, es decir, no es que te estoy contra eso. Y eso es lo que me termina dando miedo, ¿no? Cuando dices que es una violencia estructural, que es esto, que pero lo otro, sí lo es. Y de pronto que está prácticamente que todo es violencia contra la mujer.
Pero de pronto, o sea, por la forma como se expresa, daría la impresión que la conclusión es que todo es violencia contra la mujer y punto, ¿no? Pero claro, o sea, yo pienso que hay que exigir más. A ver, Guevara, la mujer sufre violencias, pues, que nosotros estamos lejos de sentir, ¿no es cierto? En la calle, en la noche, etcétera. Porque el hombre también siente violencia. ¿En serio? O sea, siente violencia también, claro. No es que diga, no, o sea, que hay también acciones de parte de las mujeres que generan violencia. Eso en la relación de las parejas. Realmente, Guevara, estás perdiendo la brújula. Estás perdiendo los papeles en este día. Y eso en esto yo no me anoto. En esto sí no me anoto. No es que yo esté perdiéndola. Lo que estoy intentando decir es que no nos quedemos en el discurso general. No nos quedemos en la conclusión de que todo lo que ocurre en esta sociedad patriarcal es violencia contra la mujer. Yo creo que no, que hay acciones que también provocan reacciones y que más allá, no seas irresponsable, Guevara, no justifiques la violencia. Eso puede sonar como que estás justificando la violencia y eso es un mensaje absolutamente negativo que no lo respaldo y no lo permito. No estoy buscando respaldos de Alex ni de nadie. Lo que yo estoy intentando decir, por eso, lo que estoy intentando decir que en esta situación del gran problema de violencia que tenemos en nuestra sociedad son por acciones que generan esas acciones, vuelvo a reiterar, pero también que reacciones que generan reacciones. Y el punto es, ¿por qué? Porque la respuesta a mi juicio no debe ser solamente porque esta sociedad es arcaica, que venimos de una sociedad patriarcal, que seguimos arrastrando estas taras y demás cosas, sino lo que yo estoy intentando decir que se necesita llegar mucho más adentro en un análisis específico que nos diga cuáles son los motivos, por qué el hombre reacciona con violencia, cuál es el motivo, por qué la mujer reacciona. A ver, Guevara, déjale hablar a la raíz. Cuando tú dices acciones que generan reacción, yo quiero entender que te estás refiriendo probablemente a una cadena de violencia que se vive en el hogar y que eso termina desembocando en un feminicidio, y tú más que nadie como periodista del área de seguridad sabes que es así, que el 99% de los feminicidios, si no todos de los que reportamos los medios de comunicación, son consecuencia de una violencia sistemática contra esa mujer en el seno del hogar. Correcto. La violencia contra el hombre, y esto también estoy recordando las palabras de un compañero de trabajo, no es una violencia que haya desaparecido en lo absoluto, siguen habiendo asesinatos, homicidios, pero a diferencia de la violencia contra la mujer, ese hombre, muy pocos hombres que son asesinados han sufrido una violencia sistemática como la que sufre la mujer en el seno de sus hogares, porque es en el seno de los hogares generalmente donde están los principales agresores de la mujer. Cuando Alex te dice que las mujeres soportamos violencias que no soportan los hombres, yo te pongo solo un ejemplo. Cualquier mujer que nos esté escuchando, por ejemplo, de noche, si pasa por una calle oscura y una calle donde están los hombres, tiene un miedo que no tiene el hombre. Cuando te lanzan un piropo, que estás en estas circunstancias, en una calle oscura, un grupo de hombres, te sientes sola, tienes un miedo que probablemente no tenga el hombre. Sería distinto, por ejemplo, si tú en las mismas circunstancias pasas por la misma calle oscura, a la misma hora de la noche, con la misma cantidad de mujeres, te lanza el piropo y tú seguramente te vas a sonreír, te vas a reír o te molestarás. No tienes el miedo que tienen las mujeres. Y creo que esos son elementos que hay que considerar, porque cuando no los discutimos así, no nos enojan, no nos damos cuenta de dónde viene esa violencia, que no podemos perdernos, yo también estoy de acuerdo, en los discursos generales, que tenemos que apuntar a resolver X caso, Y caso, pero no nos olvidemos que las mujeres soportamos violencias que no soportan los hombres. No soportan los hombres. O sea, creo que coincidimos en parte en esa situación, lo que dice Raika, porque en realidad yo creo que las generalidades definitivamente desde el ámbito de la institución pública o de la institución privada no están ayudando efectivamente a resolver este problema, porque la violencia se presenta en hogares, en personas, en situaciones concretas. Este hecho que dice la Raika, por ejemplo, el hecho de decir que es sistemático, ¿qué implica? Que tiene que haber una respuesta específica para ese caso.
Ahí es donde yo quiero, o sea, al análisis específico de cada situación, porque al final de cuentas, ¿qué nos importa la generalidad si resulta que dentro de ese caso hay Pedro, José, María, los niños que quedan huérfanos, que sufren de todo este problema? ¿Y dónde está la respuesta específica a esa situación de que esta violencia es sistemática? Por eso yo digo es que tiene que haber respuestas específicas para cada caso específico de violencia, en el sentido de solucionar esos problemas. ¿Y dónde está la falla? La falla está en el mismo estado. Esta mañana, por ejemplo, resulta que en la Asamblea Legislativa Departamental hacen una ley, aprueban una ley contra la violencia, pero ¿de dónde salen los recursos? ¿Cómo van a sostener esa ley? Que si hay una institución que medianamente está pudiendo manejar sus recursos, ¿qué sugerencias hacen? ¿Qué partidas cortamos? Si vamos a decir, no vamos a hacer este proyecto de cemento porque nosotros como asambleístas preferimos darle la prioridad a que se haga una situación de atención a la mujer. No hay nada de eso. No hay nada de eso de parte de... Y eso es lo que yo cuestiono. Lucha contra la violencia, listo, muy bien. Pero resulta que cuando les toca aprobar el POA, resulta que no dicen absolutamente nada. O sea, están de acuerdo con que, qué sé yo, que el 90% de los recursos de una institución pública se vayan al cemento. Y el resto no, y después de unos meses nos salen con que esta es la ley para que luchemos contra la violencia. Ese es el gran problema, o sea, nos estamos perdiendo en generalidades porque pensando que hacemos estas cosas estamos solucionando, y creo que no. Yo no estoy justificando absolutamente para nada la violencia. Lo que yo estoy pretendiendo decir es que debemos exigirle a que la institución pública y la privada también, que de pronto recibe recursos de un lado, que se ocupe de trabajo. Por ejemplo, hay un programa interesante que tiene el Centro Juana Zurduy, que acompaña a las mujeres que tienen problemas de violencia, y al sentirse acompañadas, en su caso específico una mujer, resulta que se siente pues más empoderada, más protegida, más respaldada. Pero lamentablemente hay cientos y miles de casos en que las mujeres, específicamente hablando de este día, tienen que peregrinar solas, nadie les da absolutamente nada. Noelia Guerra nos escribe: cuando se habla de violencia contra las mujeres, tiene que ver con el señalamiento de víctimas y culpables. Así, si bien se asocia tradicionalmente a las mujeres como las víctimas principales de la violencia, también es importante enfocar nuestra mirada en lo que está detrás de los agresores, quienes se encuentran inmersos en una sociedad y una cultura que históricamente los ha condicionado a pensar que una forma de expresar su masculinidad es a través de actitudes y comportamientos violentos, dominantes, posesivos, controladores, por lo que cualquier intento de cambiar esto representa un peligro para su hombría. También Martínez Joshua: ¿qué se puede esperar si la justicia está corrompida, vendida al gobierno? Bueno, yo lo que creo es que, y está bien que hayas aclarado, querido pues está bien, pero no es Lucho. Un escándalo. ¿Por qué tienen que agarrar y decir, uy, hasta el escándalo? Pero ¿qué vos es eso? estás, hermano, ¿Qué es eso? No te pongas a la defensiva. No me estoy poniendo a la defensiva. Si es que no ha sido claro en un problema que realmente tiene que haber responsabilidad, en un problema que es muy delicado, y que lo que tú hablas, yo de repente te digo, oye, viejo, me parece que estás hablando cosas que pueden confundirse y justificar que la reacción a la reacción, y no sé qué reacción. Yo creo que tenemos que ser claros en que sí, hay un problema que es jodido, que nos corresponde a todos, que les corresponde a las instituciones, que es complejo y que no estamos pudiendo pararlo, y se supone que hay pues causas sistemáticas, y sistemáticas me refiero en que tienen pues una permanencia, ¿no?, en la estructura de nuestra sociedad. Entonces yo creo que el mensaje, al menos el mío, yo creo que el tuyo y el de Raica, es justamente para que vayamos y sigamos profundizando en la batalla contra la violencia. Fin. Es decir, yo creo que ahí tiene que terminar el asunto. No tiene que terminar el asunto. Justamente es un tema que se tiene que discutir. No puede ser como que digas, ya, fin, y aquí estamos arreglados todos. Seguir discutiendo y seguir diciendo y contradiciendo. Lo que decía, eso a mí me preocupa. Lo que decía, por ejemplo, la primera oyente que ha escrito, por ejemplo, ella decía que hay que analizar el uno y el otro lado, y eso es importante, y hay que verla a la violencia en ese sentido. Ver la violencia no se trata, a mi parecer, que solamente debes ver el hecho de la víctima. Cuando ya hablas y ves de la víctima, ya ves las cosas después del hecho.
Pero el punto es qué otros elementos intervienen en todo, tanto de hombres y de mujeres. Yo pienso que hay que empezarlo a verlo así. Todo el mundo empieza a hablar de la violencia con el sentido del hecho de las víctimas nada más. Y me parece que hay que hacerlo. No estoy diciendo que no se debe hablar. Lo que hay que hacer es ver cómo es el antes, qué ocurre, qué pasa. ¿Por qué hay este tipo de reacciones y debido a qué se llega a esta situación? Es tan responsable el hombre, la mujer. No, sí, hay que ver. Porque es cada acerca de eso hay mucha información, querido. Hay muchos estudios acerca de por qué el antes y también, obviamente, todas las estadísticas lamentables que tienen que ver con los asesinatos, con la violencia, etcétera. Entonces, no puedes decir que no hay eso. Las mujeres, inclusive. Yo no digo que no hay. Por ejemplo, ya has mencionado a las Juanas. Anda a las Juanas, hermano, y vas a tener toda la documentación al respecto. Pero por eso, justamente estoy destacando eso, por eso estoy destacando esa situación que en los hechos de violencia hay que tomar cada caso de manera, pues, de ayuda, de cooperación, y eso es lo que necesitamos. No necesitamos el discurso. Lo que tiene, por ejemplo, el Centro Juana, un servicio de asistencia a las víctimas de violencia, es magnífico. Así como esos servicios, tendrían que haber varias otras instituciones que tengan, ¿para qué? Para que apoyen a las víctimas de violencia, por una parte, pero por otra necesitamos también, a ver, ¿qué pasa? Hay una denuncia de violencia familiar y resulta que el hombre se arrepiente. O de pronto la mujer también se arrepiente y dice que no quiere seguir con el proceso, que es lo que ocurre en más del 90% de los casos, porque al final evalúa que no va a tener pan, no va a tener con qué pagar la deuda, con qué pagar la casa y demás. Y se queda absolutamente sola. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, vamos a hacer que yo voy a levantar la denuncia y listo. Y en eso agarra la autoridad jurisdiccional, dice, el hombre debe asistir a una terapia. ¿Dónde hay eso? Para solucionar su problema específico. No hay en ninguna parte, y eso es lo que debemos, no, y eso debemos exigirles, ¿no? a las autoridades. Les doy un dato. Mujeres Creando en La Paz tiene un servicio de asistencia a las mujeres, un servicio muy amplio. Pero en este servicio, por ejemplo, se acepta, y quizás esté utilizando los términos incorrectos, pero se acepta la conciliación, vamos a decirlo así, en el sentido de que dices. Ellos están promoviendo, por ejemplo, hay una propuesta de que se modifiquen los servicios legales integrales municipales de la mujer, que los hay en todo el país, pero que no funcionan como es debido, que son promotores de la denuncia, para que estos servicios legales integrales municipales puedan lograr conciliaciones, porque muchas veces lo que quiere la mujer es que el agresor salga del seno de su hogar, pero no llevarlo a la cárcel. Quiere que salga y que le deje con cosas para que ella pueda vivir en paz con sus hijos. Y eso es un escándalo. Y no transan, eso sí, cuando las agresiones son muy graves, y estamos hablando de intentos de feminicidio, estamos hablando de violaciones, hay márgenes, hay topes donde uno no puede promover la conciliación, pero sí en otros, porque a la mujer, más que llevarlo a la cárcel, le interesa que el tipo no se le vuelva a acercar jamás, y que le deje, por ejemplo, la cocina que se la ha llevado en venganza porque ella la dejó. Ahora, ahí volvemos a lo que tú dices, y si es estructural. Lo que pasa es que yo pienso que hay muchos hombres, muchas mujeres, muy buena parte de la sociedad que le tiene temor y reticencia y rechazo a los términos. Todo esto que estás hablando, que está hablando Alex, que estoy hablando yo, son problemas estructurales, porque ahí uno dice, qué buena idea, está muy bueno, pero luego piensa, ¿hay el Estado para garantizar realmente que ese hombre le devuelva a esa mujer esa cocina y no la moleste más y no vuelve y la agreda? Sabemos que no lo hay. Vamos a ponerle un policía a cada víctima de violencia cuando sabemos que se cuentan por decenas de miles. No, entonces hay que empezar otra vez a hablar de educación, a decirles a los chicos que no porque se porten más machitos y más violentos frente a su pareja los hace más hombres, decirles a los otros chicos que dejen de estigmatizar a sus compañeros que supuestamente tienen, entre comillas, actitudes femeninas. Todo eso es estructural y todo eso hay que hablarlo, aunque no nos gusten los términos. Claro, aunque no nos gusten los términos, aunque cuestionemos de una u otra parte, debemos hablarlo, no hay que por qué escandalizarnos. Por ejemplo, si es que, como dice Raika, Mujeres Creando ha entrado en San Vicente, se ha dado cuenta que el hecho de tener una ley que vaya solamente por el elemento sancionador no está solucionando el problema.
no está solucionando el problema, pese a que anteriormente en ese seno hubo acciones de violencia. Y de pronto, buscando la conciliación, buscando otros mecanismos, se tiende a solucionarlos. Y eso es lo que debemos hacer como sociedad, alentar a que este tipo de servicios, por ejemplo, sean mucho más eficientes. Por ejemplo, eso es lo que yo propongo, ¿no? Si llega una ley o si llega una propuesta en los consejos municipales, en las asambleas también, a la hora de planear o de definir un POA o de aprobar un POA, también que cuestionen estas cosas, ¿no? Pero que no vengan y las hagan después, porque eso ya me suena pues a como que yo quiero aparecer en la palestra sacando leyes, firmando leyes y después las mismas convirtiéndose solamente en cantos de sirena nada más. Bueno, yo... Adelante. Sí, no, yo no me voy a pronunciar más al respecto, creo que me he pronunciado y mi posición es clara. Está bien. Y bueno, más allá, digamos, de las instituciones públicas, del común, del Estado, que obviamente no solo tienen imposibilidad en esta área, sino en tantas otras. Yo quiero saludar hoy día, de todas maneras, la iniciativa de ONGs, como las Juanas o grupos como Mujeres Creando, pero sé, y porque yo lo he visto desde adentro, que existen comunidades de mujeres que acompañan de manera desinteresada todos estos casos, y a ellas en este día pues quiero darles pues yo personalmente, ¿no? Mi aliento y pues es una lucha de todos, no es solo una lucha de ellas, porque no existimos sin ellas y sin el común. Entonces hay que caminar como comunidad para tratar pues de convivir sin violencia en ningún espacio, de ser lo posible. Vivimos violencias sistemáticas porque es una sociedad violenta, pero tratar de evitarlas es caminar siempre en pos pues de una comunidad más sana. ¿Qué más hay? José Rocha nos escribe: en Sucre hay 3 centros que trabajan con agresores, desde la prevención, desde las masculinidades hasta la reinserción bajo dictamen judicial. Ahora, lo que yo también quisiera dejar claro es que, por lo menos en mi caso, y entiendo también en el caso de Luis Alberto, ya lo dirás, no estamos pretendiendo responsabilizar, ojalá que no, a las mujeres de la violencia que sufren. Exacto. Creo que a ninguna víctima de la violencia que sufre, las víctimas no pueden ser responsables de la violencia que les infligen otros, ¿verdad? Efectivamente. Porque el hecho, la violencia no es un mecanismo de solución de problemas, ¿no? O sea, pero no, es el problema. Claro, ¿no? Entonces, no es un mecanismo para la solución de problemas, la violencia, ¿no? Más allá, venga de donde venga, no es el mecanismo de solución. Lo que sí yo pienso que cuando podemos interpelar a las cosas, hay que hacerlo y no pensar porque si yo estaba dentro o yo estaba afuera, pienso que las cosas están bien y punto, porque nada es estático en la vida, nada es estático en la vida. Yo pienso que debemos sentirnos siempre o tener ese espíritu de sentirnos inconformes con algunas cosas así, vayan bien, porque pensamos que podemos todavía avanzar mucho más, porque de eso se habla, avancemos, mejoremos, vayamos adelante. Y si queremos ir adelante, si queremos avanzar, tenemos que darnos cuenta que algunas formas que con la buena intención que se tienen para querer resolver los problemas, de pronto no funcionen. Es eso, y eso creo que debemos tener una actitud absolutamente todos. Y yo cuando hablo y digo estas cosas, no estoy diciendo que viva la violencia, que aquí las mujeres son las culpables y los hombres, no estoy diciendo para nada, sino que yo estoy diciendo de que esta clase de problemas, o sea, más allá de las generalidades que tenemos, lo que necesitamos es que se tengan que tratar estos casos de forma particular, individual, y qué bueno que si hay tres instituciones que prestan este servicio, eso es lo que necesitamos, y es más, es eso lo que debemos exigirle a el Estado, para que en vez de estar llenándonos de leyes por acá, leyes por allá, y a veces las mismas ONG se prestan para hacer una ley municipal,
ley departamental, ley nacional de lucha contra la violencia, nos centremos en cosas mucho más específicas. Por ejemplo, si sabemos que en agosto, en septiembre, se está elaborando el POA, ¿por qué no se hace presión ahí, en ese momento, para que si el año 2020 ha tenido un presupuesto del 5%, por lo menos en el siguiente periodo sirva o suba al 7%, por decir? A ese tipo de acciones me estoy refiriendo. Ahora empecemos a hablar del asunto del censo y esta situación a que aquí nos trae esta información y nos dice que el 85%, Alex, de los recursos económicos que genera, que percibe el Estado central, el Estado nacional, lo maneja el gobierno central, y solamente el 15% es manejado por los gobiernos municipales, departamentales y las universidades. Con un Estado así, que distribuye los recursos económicamente de esta manera, ¿podemos seguir yendo para adelante? Bueno, no creo. ¿Y por qué? Bueno, ya se sabía este asunto, ¿no? Es lo que reclaman los Canvas, que dan 100 pesos al Estado de tributación y el gobierno les devuelve 8. Eso suena feo, es feo, y hay que comenzar pues a caminar en un tipo de Estado y relación con las regiones, y esto lo venimos hablando desde hace ya semanas, de otro tipo. ¿Qué es lo que ahorita sigue perturbando la solución del problema del censo? Porque estamos estancados, es decir, la cuestión de la ley sigue en la comisión ha suspendido, hay una vigilia, pero no es que se ha sancionado la ley, y entonces continúan los problemas, aun a pesar de que los Canvas también ya han dicho que ceden en cuanto a la fecha, que no va a ser el 2023, que va a ser el 2024, y por otro lado el movimiento al socialismo, y así lo denuncian, sigue plantando cara para que esto no se solucione. Yo quisiera saber realmente ante esta evidencia, si es que realmente a esta gente le importa Bolivia, es decir, a gente como Jáuregui o a gente como Loza o a gente como Arce, ¿le interesa Bolivia o le interesa lo que diga el jefazo y le interesa definitivamente solamente tratar de hundir a sus adversarios políticos pese a lo que pese? Entonces esto sí que ya me está pareciendo un asunto que habría que ponerle coto, pues, es decir, ¿hacia dónde nos están llevando? Eso te pregunto, Guevara. ¿Hacia dónde? Y ayer nos están llevando. Por ejemplo, el presidente municipal del MAS aquí en Sucre leía un voto resolutivo en el sentido de que se instruye, y así es como se maneja en esas instancias del MAS, se instruye a todos los asambleístas, diputados y senadores que no voten o que no traten la ley, ¿no? Que no traten esta ley porque no es necesario. Con ese tipo de actitudes, porque además de eso dice, eso nos va a desfavorecer a nosotros como departamento, como Chuquisaca, porque vamos a perder recursos económicos y vamos a tener menor representación de asambleístas. El punto es, si la ley lo ha determinado desde hace mucho tiempo, que los recursos de coparticipación se distribuyen a través de la vía del número de habitantes por territorio, hay que nomás aceptarlo. O si no, hay que ser más claros y decir, planteamos que se modifique la ley, pero nadie lo está diciendo eso, absolutamente nadie. Entonces, no por puro capricho también podemos agarrar y a título de decir que estamos defendiendo los intereses del departamento, agarrar y salir a decir estas cosas que en vez de ayudar a solucionar un problema que es tan grave, porque ya son 35 días de paro, que está afectando a todo el país, porque Santa Cruz definitivamente es el motor, no podemos estar callados ante ese tipo de posiciones que tienen algunos dirigentes del MAS, que lo único que hacen eso es agarrar, más bien echarle más lodo a este problema, y en vez de ayudar a buscar una solución pronta, siguen con el asunto de esta situación de no querer encontrar solución. Evo Morales en un tuit esta mañana decía, ¿para qué vamos a aceptar esta ley, ¿no? Si aceptamos, más o menos así, si aceptamos como partido que se apruebe esta ley, ese va a ser un trofeo para los perdedores. Ajá.
Eso decía, y uno decía, pero si estos que yo considero, poniéndome en el plano de Evo Morales o del MAS, que yo considero que son unos pinches perdedores, si los considero así, ¿qué me hago? ¿Cuál es el problema? Les daré el trofeo aunque sea grande, claro, pero les daré de una vez, ¿no? Si es que realmente, o sea, mis palabras son como esas, que estos no sirven para nada, ¿no? Pero lamentablemente en el MAS saben que en el momento que se apruebe la ley, quien va a resultar ganador ante los ojos del país va a ser el movimiento cívico, y ese en este momento es el grave problema que el MAS no termina de asimilar, y es por eso que no quiere agarrar y aprobar esta ley, porque ellos saben, y entre líneas y en esas mismas palabras Evo Morales lo reconoce, ¿no? Y dice, si les damos a ellos esta ley, esto va a ser para ellos un trofeo. Entonces, bueno, ¿qué les jode a los del MAS? Efectivamente, a mí me parece que son dos cosas. Uno, esta posición absolutamente infantil e irresponsable, porque es irresponsable para con todo el país. No es que están jugando en su escuelita, ni es así que se están piñando entre un grupo de changos, ¿no es cierto? Sino están jugando con la estabilidad del país, en eso de decir, puta, no, queremos ganarlas todas y queremos dejarlos en el suelo, que se desangren, ¿no es cierto? Y por eso están desangrando a todo el maldito país, es decir, no les importa lo que nos suceda ni lo que suceda, no quieren ceder, quieren joder a la oposición, no quieren darles nada, aun a pesar de que ellos, los de la oposición, y que ellos tampoco se salvan de esta situación, porque ellos también se han radicalizado, y el asunto de la fecha nos ha llevado hasta donde estamos, que no quieran hacer eso por el simple hecho de que es una ganancia de tipo político por la oposición, entonces me parece que es una irresponsabilidad total. Y la otra es el asunto del padrón electoral. Obviamente dicen que no quieren porque va a cambiar el asunto de la repartición de escaños, y eso tiene que ver con el padrón electoral, porque eso no les va a convenir a los del movimiento al socialismo si hay una redistribución que va a alterar el orden o ¿cómo se llama? La representación. La representación entre el área urbana y el campo. Claro. Entonces sabemos a lo que están haciendo, y no van a dar paso atrás justamente por eso, porque es la base de su poder, es la base de su poder electoral. Cambiar ese padrón es cambiar la correlación de fuerzas entre la urbe y el campo, y ahí comienza a joderse el movimiento del socialismo. Las dos cosas, la una que es así, de una irresponsabilidad, de una infantilidad absoluta que tiene que ver con este tipo, que es Evo Morales. Conozcan quién es Evo Morales, a mi criterio. ¿A Loza le importa lo que, al senador Loza le importa lo que le pasa a Bolivia? No. ¿A gente como Héctor Arce le importa lo que le pasa a Bolivia? Absolutamente no. ¿A Jáuregui? Tampoco les importa lo que le importe al jefazo. Sí, a mí me parece que sí. Hay alguna gente, pero hay alguna gente en el mismo del seno del MAS que ellos han dicho que sí, que están yendo por aprobar esta ley. Lo que pasa es que tarde o temprano una orden y tienes que callar. No, ya hay gente que se ha rebelado en el MAS, y hay gente y están promoviendo, por eso, ya están promoviendo que el día de mañana que va a ocurrir esto de la ley, tarde o temprano sí va a ocurrir y se va a aprobar, porque no hay de otra, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar después? Nada raro que empecemos a escuchar a Evo Morales indicando que el gobierno ha transado con la derecha, y ese va a empezar a hacer su discurso para echarle lodo a la gestión de Luis Arce. Muchísimas gracias a ustedes, hasta el lunes. Bueno, una última opinión, José. Cuando se hayan perdido los escaños y recursos, aunque sean mínimos, en la búsqueda de culpables, ¿no? La brigada parlamentaria, sea del color que sea, serán traidores. Ahí veremos que el tema no es del MAS, dice, es un problema de la región, ¿verdad? Listo. Eso queríamos leer, querido José. Gracias por escribirnos a todos. Nos vemos mañana en La Mala Educación. Tenemos 3 charlas súper interesantes y tenemos las revistas especiales de sábado y domingo. Y si quieren ver a Claudia Arce, o sea, y es una ocasión ya extraordinaria, no sabemos cuándo la volveremos a ver. Vengan conmigo, yo voy esta noche, entonces vamos a divertirnos y a pasarla bien chévere, bacán, celebrando la vida, la música, viendo a la hermosa y talentosa Claudia Arce. Vas a estar en platea, fila 11. Voy a estar en gallo, porque yo soy de los populares, soy un negro popular. Hasta el lunes.